Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al tercer día del seminario Divergencias de la Escena Colombiana e Iberoamericana, para abrir la reflexión. Estamos en esta versión número 23 del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, que este año precisamente se enfoca en esta reflexión sobre las divergencias de la escena. Este es el tercer día del seminario, acá en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, a quien agradecemos esta amable invitación cada año también para que nos reunamos acá a reflexionar. Y también pues a todas las entidades que nos apoyan. El festival es un proyecto organizado por la Corporación Ateneo Porfirio Barba-Jacob, que cuenta con el apoyo de diversas entidades, también a través de las convocatorias públicas. Es un proyecto beneficiado de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2024 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Por supuesto, somos Hacen Cultura, somos Red Escena Iberoamericana y contamos con el apoyo de la Universidad de Antioquia, con este hermoso Paraninfo de la UDA, pero también con los teatros, Pequeño Teatro, Alianza Francesa, Pablo Tobón Uribe, Águila Descalza, La Rueda Flotante, Acción Impro, Imagineros, por supuesto, una alianza maravillosa con Atrae a Teatro también para diversos eventos académicos, la Unidad Residencial Marco Fidel Suárez, el Hotel San Ignacio, Distrito San Ignacio, donde también estamos ubicados acá en el centro de la ciudad, y muchas entidades más que se vinculan al proyecto y sobre todo con los artistas y los espectadores. Bueno, hoy vamos entonces a conversar un poquito con estos invitados e invitadas tan especiales que tenemos por acá. Enseguida cada uno de ellos va a hacer como un saludo y nos va a ampliar también en ese primer momento sobre quiénes son, su grupo o su proyecto artístico, también a veces individual o de investigación o como performer. Pero rápidamente les voy a contar que tenemos por allá a William Guevara de Púrpura Creativo de Bogotá, que se presenta esta noche a las 7:30 en el Pequeño Teatro de Medellín, Sala Rodrigo Saldarriaga, con una obra muy bonita de la cual también podemos hablar en un rato. Tenemos a Soraya Trujillo, de acá de Medellín, de Imagineros, que también nos acompaña, muchas gracias. Ángela Londoño, de Cartel Escénico, y bueno, ahorita nos cuenta un poco más sobre este nuevo proyecto. Y recién llegado también, ayer llegaron ellos dos, Rodrigo Sarricueta, más conocido como Sarri, con todo el cariño que le tenemos, desde La Serena, Chile. Así que bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a empezar por allá con William, en ese primer momento de saludo, como la gente que está acá en el Paraninfo y que nos está viendo a través de las redes, contando un poco también sobre su grupo, quién es Púrpura Creativo. Bueno, buenos días, Jacqueline, muchas gracias por esta nueva invitación. Siempre es una dicha venir a este evento, encontrarme con amigos y colegas súper queridos con nosotros, porque al final nos aplauden, no pasa en otra parte. Bueno, William Guevara de Púrpura Creativo, tenemos un colectivo en Bogotá que nació en 1999, así que estamos de bodas, no nos hemos casado, de cumpleaños número 25, en donde hemos hecho una trayectoria de narración propia, con obras propias para la escena, también para el audiovisual, y también haciendo gestión cultural. Tenemos unos proyectos, 3 proyectos claves, que uno es la revista digital kioscoteatral.com, la otra es el Salón del Libro Teatral de Bogotá y el otro es un encuentro que hacemos cada año para aplaudir a colegas y obras que se llama Esto Vi. Esos somos. William, y antes de que, porque ahí hablamos de Púrpura, pero también de, digamos, tú eres dramaturgo también, entonces aprovechemos porque también hoy en este espacio, pues estamos también con los dramaturgos o investigadores, investigadoras, docentes. Hablemos un poquito también de cada uno. Bueno, cuando me preguntan qué hago en el teatro, yo digo, bueno, soy teatrista porque uno hace de todo, ¿no? En este caso dirijo, actúo. ¿Qué más se hace? Sí, soy dramaturgo, pero también se le pega el botón, se le vende la boleta, se le barre el escenario, se le llama al público, se le hace la ficha, entonces como que esa es la tarea en la que andamos. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Ana Soraya Trujillo, bienvenida. Hola a todos. Bueno, yo creo que yo voy a empezar agradeciendo, porque yo siempre digo que en uno hay muchas resonancias de muchas gentes. Y si vamos a hablar de grupos, yo creo que Amado, Juan Pablo, hasta María Soledad me ha enseñado en conversaciones, igual es Juan Manuel, y yo creo que de una u otra manera, pues hay mucha gente que ha sido parte del grupo de uno y que pues uno tiene que agradecerles
Pues yo creo que Amado, por ejemplo, empezó con nosotros en las primeras locuras, preguntándole, y eso pues es lo que lo va haciendo a uno y lo va produciendo a nosotros. Imagineros, pues se ha hecho una pregunta por la práctica artística, que lo ha conducido, digamos, a otras preguntas, digamos, aisladas un poquito de lo usual del drama. Pero yo creo que eso ha sido un colectivo que ha tenido actores, bailarines, artistas plásticos, filósofos, escritores. Nosotros pues yo no creo que nos podríamos clasificar diciendo que somos, digamos, somos una alianza heterogénea desde las profesiones, desde las prácticas cotidianas, desde las prácticas sexuales, porque tampoco nos podríamos definir de una manera. Hay quien le canta las disidencias sexuales, hay quien no le canta, pero entonces yo creo que nos hemos ido conformando y generando un diálogo en una diferencia, pero una diferencia de lo diferente, no en una diferencia no por no ser semejantes. Eso es Imagineros. Gracias, Soraya. Bueno, seguimos con Ángela Londoño. También cuéntanos un poquito de ti y del proyecto también que estás fundando realmente. Sí, Jackie, muchas gracias por esta invitación. Pues así como dice pues Soraya, comenzar agradeciendo, porque pues este es un proyecto. Yo soy actriz desde que, no voy a decir desde que nací, porque pero no, aunque mi primer grito cuando nací parece que fue un canto, eso todavía no lo pude comprobar. Mi madre realmente no lo pero no, desde los 16 años empecé a estudiar en la EPA, en la Escuela Popular de Arte, una escuela muy importante que ya no existe en la ciudad, que formó muchísima gente, entre ellas yo me siento muy orgullosa de ser egresada de la Escuela Popular de Arte. Una escuela con una integridad, una integración, una fusión de las artes, música, teatro, artes plásticas y danza. Entonces hay un origen muy fuerte allí con esa necesidad y esa necesidad del escenario. Luego trabajé con José Manuel Freidel, que muchos de ustedes lo conocen, dramaturgo, director de teatro, de la ex Fanfarria Teatro, pero yo trabajé con él en la Universidad Nacional. Y ahí pues sigo mi camino con el taller de artes con Samuel Vázquez, en un montaje muy especial, muy bonito, que se llamó El Bar de la Calle Luna, así en espacio no convencional. Hago parte de mi formación en la Universidad de Antioquia también, y sigo hasta que le decía a mis amigas ahorita, cuando tenía 30 años no tenía dinero para pagar el pasaje del bus. Entonces yo digo, ay no, y hago un plan B, estudio español y literatura, una especialización en docencia de español y una maestría en literatura. Y hago, digamos, ese giro de seguir con el teatro por allá como cada cierto tiempo, hasta que dije, ya es hora, pues como que llega un momento de la edad, y estoy con personas que sé que han practicado el ejercicio del hacer permanentemente. Yo no puedo decir que he practicado este ejercicio permanentemente porque pues elegí ese plan B que me desvió maravillosamente por ese otro camino complementario para seguir en el escenario. Hace más o menos unos 5 años yo digo, yo quiero volver a hacerlo sola, porque pues ya maestros muertos, maestros que ya no ejercen, que es difícil hacer el teatro en una ciudad como Medellín, de congregarse. Yo admiro mucho los grupos que están constituidos, que están consolidados, como Imagineros, como Pequeño Teatro, como Matacandelas, como Oficina Central de los Sueños, Casa del Teatro, Trueque, Pequeño Teatro ya lo nombré, Ateneo, es decir, TPM, una gran cantidad de grupos, Matacandelas, que ya están consolidados y que pues han podido hacer ese teatro permanentemente. Ahora, entonces yo digo, voy a hacerlo sola, voy a aventurarme a un proyecto porque quería escenario y escojo un texto de José Sánchez Sinisterra que se llama La Máquina de Abrazar. Pero entonces antes de tomar esa decisión digo, voy a formar un grupo, pero no va a ser grupo, es un proyecto
Cartel Escénico es un proyecto que busca hacer asociaciones con diferentes artistas de las artes escénicas. Por ahora he comenzado con el teatro y por eso me ajusté a un teatro de texto, porque pues comienzo sola, es una obra que tiene solo 2 personajes y nada, pues aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, Ángela, y bienvenido a ese nuevo proyecto, ese nuevo grupo con esta obra que es muy bella y donde actúa con Manuela Penagos, actúa y dirige también Ángela, y que realmente pues es muy buen inicio también porque es un texto maravilloso del maestro José Sánchez Sinisterra. Bueno, damos la bienvenida a Rodrigo Sarricueta, director de Teatro Puerto de La Serena y Coquimbo en Chile. Hacía rato no podíamos volver, ya ha venido, pero hacía rato no podía venir acá, sin embargo estamos siempre en esa conexión. Bienvenido y contemos un poquito para la gente que nos está viendo también a través de las redes y los nuevos amigos que se acercan al grupo. Bueno, voy a copiarles y voy a partir también agradeciendo la invitación siempre de este festival. Hace 6 años que Teatro Puerto no venía, después de haber venido 4 años consecutivos al festival. La pandemia y el estallido social en Chile nos cortó un poco esta visita constante, tanto de Chile, de Teatro Puerto, como también del Ateneo o de otras compañías de Medellín que nos han visitado en Teatro Puerto. Teatro Puerto es una organización sin fines de lucro, con perspectiva de género y disidencias sexoafectivas, diversidades sexuales, que está cumpliendo 11 años este año. Somos una organización que trabaja la creación, somos una compañía de teatro, pero también somos gestoras y gestores escénicos. Entonces no nos dedicamos solamente a la creación, sino que también nos dedicamos a otras áreas del teatro como la formación. Tenemos un programa de residencias creativas, nacionales, locales e internacionales en nuestro espacio que se llama La Gaviota. Es una casona antigua del 1920 aprox, que queda en el centro de la ciudad de La Serena, en un barrio patrimonial. Allí trabaja el equipo, trabaja el programa de residencias artísticas y además tenemos una escuela de teatro que está por cumplir también 10 años. Es una escuela de profesionalización no formal, alejada de la academia, descentralizada también en nuestro país, entendiendo que la mayoría de las escuelas y las universidades están en Santiago. Entonces somos una alternativa, es un programa formativo que dura 2 años y medio, esperamos que llegar a los 3, y bueno, y estamos aquí con La Marilyn, que es la primera obra de Teatro Puerto que se estrenó el año 2014, que es con la que hemos venido siempre aquí a Medellín. Hemos tenido bastantes lugares que hemos visitado, no solo en Medellín, sino que también en otras ciudades y comunas aledañas, ¿no? Y hemos venido con otras obras también, con espacio no convencional. Cuando dijiste, me quedé con eso para que después hablemos. Nombre del espacio no convencional también porque es una línea que desarrollamos dentro de Teatro Puerto a partir de que somos la única sala de teatro que existe en la ciudad. Entonces, cuando nosotros partimos no habían salas de teatro, y cuando partimos con la casa no teníamos aún sala de teatro. Tenemos sala de teatro ahora, para que... Antes no teníamos sala de teatro, entonces empezábamos a hacer las obras en la casa, en espacio no convencional, con distintos procedimientos escénicos. Y bueno, ahora ya tenemos un teatro, seguimos trabajando en el espacio no convencional y volvemos aquí con La Marilyn, que es una obra escrita y dirigida por Héctor Álvarez, que es un destacado dramaturgo de nuestra región y que habla acerca de la historia de una chica transgénero que idolatra a este personaje de la Marilyn Monroe. No les cuento más, los espero mañana a las 21 horas en el Ateneo. Mañana en la noche. La vamos a ver en la clausura y sí, la hemos tenido acá en diferentes espacios, en el Museo de Antioquia, en el pequeño teatro, también. Teatriados, sí, en Envigado. Ajá.
Sí, Y en hoy, varios- claro, y para este momento y para este festival, con esta curaduría, es la obra que queremos tener y por eso invitamos, la obra es específica para estas divergencias de la escena latinoamericana, entonces por eso estamos aquí. Qué bueno, maravilloso, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, les contamos que hemos estado durante 3 días, no solamente en el espacio de acá del Paraninfo, en este seminario, haciendo esta reflexión, sino también en todos los encuentros de escuelas de espectadores, cada noche, en los cafés, en las filas, en el centro, sobre el tema que nos convoca cada año. Ustedes saben que es muy bello ver todas las obras que traemos y que tienen que ver con esa curaduría, pero que para nosotros es fundamental esa reflexión, darnos una semana, un ratico, para hablar, porque nunca tenemos tiempo de hacerlo. Entonces, estamos hablando sobre el tema de las divergencias, y ahorita les vamos a preguntar precisamente a cada uno lo que piensa sobre el tema, y se han abordado desde precisamente el teatro diverso que se está haciendo en Medellín con mucha fuerza y que tú has aportado también ahí, todos los que han estado, todos con nosotros, el teatro diverso de las comunidades LGTBIQ+, otros proyectos que estamos haciendo y donde también Soraya me ha acompañado, el estallido femenino, esta visibilización de las dramaturgas y directoras y actrices que también han ayudado en esa co-creación durante tantos años. Ahora recuerdo que, por ejemplo, Bertanelia Arboleda, que es una de nuestras grandes actrices, que trabajó con el maestro Gilberto Martínez, que ha estado en Exfanfarria, también con el Laboratorio Escénico Ateneo, con nosotros afortunadamente, y que tiene su grupo Párpado Teatro, pero que hoy en día ya también se asume como esa codirectora. No es solamente que Mario dirige las obras, sino que ellos están ya en una codirección, porque la voz de ella ha sido siempre muy importante, pero antes, digamos, no se nombraba eso, y son equipo. Entonces eso ha venido cambiando también en el tema de las mujeres creadoras. Y por supuesto, para los que somos de Colombia y también pues en Latinoamérica se presenta de otra manera, también está el tema de que el teatro de por sí obviamente viene desde un pensamiento crítico, es un espacio libre también de la creación y de la expresión, pero parece que se nos olvida o que no podemos ejercerlo. Se creería que sí, ¿cierto? Espacios democráticos, Colombia, en donde podemos decir lo que pensamos y donde somos artistas, no necesariamente estamos en la política de partido y todo esto, pero sí en la política teatral, pero no, tampoco es tan fácil. Entonces hemos estado escuchando como lo que cada uno vive, piensa desde esas divergencias. Entonces lo primero es como, y empezamos por allá por William, le pasamos el micrófono, por favor. Vamos a empezar precisamente como sobre el tema general, o sea, ¿cómo crees y cómo asumes también desde tu mirada del teatro en el país, pero desde todo lo que tú haces, las divergencias escénicas o las divergencias artísticas y culturales en nuestro país, porque eres un director de teatro de Colombia? He reflexionado frente a ello y creo que esa necesidad de tomar otros caminos debe ser una necesidad natural, también como en el estar en los caminos un poco tradicionales que nos han ido forjando nuestras comunidades, nuestra historia, nuestra sociedad, y pienso en este momento, ahora soy jurado de una convocatoria importante, y ahí puedo detectar que la historia reciente de nuestras artes escénicas, de nuestras artes en general, también la literatura, la plástica, todo esto, tiene que ver con el tema clave del conflicto interno del país, y eso nos ha volcado tanto desde lo natural, decir quiero hablar de ello porque tenemos muchas historias por contar, porque quiero registrar mucho de ello, pero también desde los intereses de nuestros gobiernos, que tienen también como obligación impulsar ese registro histórico, esas miradas particulares de lo que ha sucedido en los últimos años en el país, y eso me parece muy bien. Pero hay unos que no estamos ni con el interés, no porque no nos sintamos ni colombianos ni empáticos con lo que está sucediendo, sino que posiblemente eso mismo hace que se desarrollen otros intereses. Ya sea por negación o ya sea porque no quiero abordarlo desde otra óptica, no quiero hacer un registro histórico, no quiero contar
socialmente qué es lo que está sucediendo. No soy un activista teatral, etcétera, etcétera, etcétera. También venimos, creo que esta generación y las que vienen después por lo menos de la mía, están muy influenciadas por la informática, por los cambios en la comunicación, por la facilidad de tener información desde todos los ángulos, desde todos los enfoques, y también verdadera o falsa. Entonces creo que todo eso hay un mix que nos impulsa a unos decir, no, pues es que no es lo mío ni esto, pues seamos congruentes, yo no tengo que hacer lo que hacen los otros. Y ahora siento que esa mirada también de país y también de intereses se ha ido volcando también con todo su derecho a la inclusión. Y entonces algunos nos sentimos excluidos en la inclusión. Y ahí vuelve a jugar un poco la divergencia. Es que no me interesa hablar de inclusión. Sí me afecta, sí, no soy apático a ello, es la palabra, ¿verdad? Pero creo que el arte hace parte como de una pulsión interna, autónoma, natural, y yo no puedo producir peras si soy bla, 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 como es la vuelta, no se le pide a los peras. Exacta, no puedo. Si eres manzano. Si soy manzano no puedo producir peras. Entonces, pues, ¿para qué negarlo? Y yo creo que hay que hacer un poco la pulsión, y dentro de esa pulsión, si está a hablar de lo que no le corresponde al momento histórico que atravesamos, pues de malas yo. Un poco es eso. Gracias, William. Sí, hemos venido comentando ese tipo de cosas, y es como precisamente se generan exclusiones cuando igual se trata de imponer ciertos temas de reflexión o de creación, que se vuelven lamentablemente a veces modas. Ahí claro, hay cosas muy buenas también, pero como igual un país, los festivales, los apoyos, los estímulos, quienes manejan, digamos, el poder de lo escénico y de esa circulación, quieren también imponer ciertas cosas y negar otras. Está muy bien que exista y que tengamos que hablar del conflicto y del posconflicto, o en otro gobierno y en otro momento histórico, como dice William, el tema de la inclusión, pero ¿qué pasa con el resto de artistas que tienen sus propias investigaciones, sus propias maneras de abordar el mundo, de aportarle también al país desde otro punto de vista? Entonces es un poco eso también, qué bueno que lo estamos mencionando. Ahora quiero invitar entonces a Soraya, que me ha pasado con varios artistas, por supuesto, es la curaduría del festival, está desde las divergencias, entonces que los veo y digo, inspirados en ellos, divergencias de la escena colombiana. Me pasaba también con Párpado Teatro, por supuesto, y con Soraya, ni qué decir, Imagineros, Soraya, Ángela Chaverra, y todo ese colectivo para mí son esos divergentes de la escena en Medellín sobre todo. Entonces que nos cuentes un poquito para ti qué son esas divergencias y cómo las vives. Bueno, primero hay que decirle que últimamente, en los últimos años, se está volviendo más fácil, y yo creo que Jacqueline está haciendo trabajo con las mujeres, está trabajando, pensándose las divergencias, pero yo creo que tenemos que hablar que es una ciudad que usualmente se mueve, digamos, en unos modelos muy establecidos, de unas formas de pensamiento que, digamos, vienen desde hace rato, que están bajo y cobijadas, digamos, bajo la idea de un drama, donde el texto tiene la jerarquía, donde la pregunta ha sido, digamos, esquivada por la actualidad, por lo que vive cada día Medellín. Pues, yo creo que últimamente sí, hay que decirle, hay más apertura. Esta posibilidad hace 20 años no la teníamos. Pero ahí hay una pregunta, yo siempre me he preguntado, ¿no?, ¿cómo llega esto? Créanme, yo me pregunto. Y yo hablo con los amigos, y Chavirra me dice, sí, llegamos. Ahí hay una cosa que no pertenece al orden de la razón, y que uno dice, es una inquietud, y es una inquietud que yo creo que es por lo que uno ve, por lo que uno vive en los contextos. Entonces a veces uno piensa, bueno, es muy bueno ver ciertas obras, ciertos textos donde uno lo ve bien escrito, pero ¿qué tanto cuenta eso de nosotros? ¿Qué tantas preguntas tiene en este momento actual ciertas puestas en escena que nos hablan de tiempos atrás,
que uno dice, ah, sí, y hasta los ve en las, obvio, uno a veces ve, yo en estos días vi un drama del amor y yo decía, ah, pero ya, pues ya cuando uno se pregunta en los amores de las disidencias, cuando se pregunta por el poliamor, cuando se pregunta por parejas abiertas, y uno ve que ya no hay una sola forma, que ya no hay una sola ética. Y que nosotros, de todas maneras, digamos, la ciudad viene trabajando mucho en el pensamiento de una sola ética, de una sola forma, y la ciudad, la práctica de la ciudad escapa. O sea, las disidencias, por ejemplo, sexuales que nosotros tenemos son muchas, pero no son de una forma. Yo a veces me pregunto también mucho por el género, o sea, por el lenguaje del género. Y en Imagineros, por ejemplo, que hay las prácticas hetero, todas convivimos, uno dice, los heteros también están, hay mucho embale ahí. O sea, estamos en una sociedad que tiene muchas preguntas y yo creo que ha sido el diálogo mirando el contexto, lo que nos ha ido exigiendo ponernos en un lugar distinto en la práctica. Porque es que la otra pregunta es, nosotros siempre trabajamos con un texto a priori, como que tuviera la verdad, pero es que en la práctica también hay pensamiento. Y uno a veces dice, en la ciudad, por ejemplo, uno ve que los sociólogos, los antropólogos, son muchas veces los que están haciendo los trabajos artísticos, pero es que nosotros somos un hacer. Un hacer que va acompañado de una reflexión teórica, de un pensamiento, pero en el hacer. Entonces, desde esa perspectiva, como convivimos gente de muchas maneras, entonces no podemos decir que siempre empezamos por el texto. A veces el texto es producto de preguntas que tenemos cerca en la comunidad. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en un espacio de la comunidad. Entonces, cuando vos trabajas con la comunidad, las preguntas no son las mismas. Y sabes que cada uno la mira distinta y desde esa mirada nosotros vamos abordando. Por ejemplo, hace 20 años hicimos un trabajo donde Amado estuvo con nosotros que nos preguntábamos por la belleza. Y es que si se mire en la cultura paisa, la belleza tiene una cantidad de bemoles que habría que mirarlo. Nosotros se habla de la narcoestética, nosotros se habla de unas formas distintas en la estética, pero también nos hemos preguntado por la estética, y eso lo decía ahorita Jacqueline. O sea, ya sabemos que hay un pensamiento kantiano que nos mira desde la belleza, pero es que mirarnos desde la belleza es mirarnos desde la moral, y desde una moral establecido en lo bueno y lo malo. Entonces ya Imagineros se está preguntando por lo político. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las periferias? Hay una pregunta, es por lo político. En estos días, por ejemplo, la semana pasada terminamos con un montaje y nos estamos preguntando es por lo político en el arte. Nosotros seguimos quedando para las grandes galerías, para Momo, haciendo arte para quién. Y cuando seguimos pensando a veces que el arte es de autor, y damos espaldas a la gente que tenemos al lado. Esa es una pregunta que hay que hacernos. Nosotros seguimos establecidos en el gran autor, en el gran director, y la gente de nosotros, ¿qué? Una cultura como la de nosotros que tiene tantas divisiones, tantas exclusiones, ¿cómo vamos a conversar en esa diferencia ética, en esa diferencia de lo político? Y desde esa visión también no abordamos trabajos muy desde lo macropolítico, digamos, o sea, trabajamos cosas más desde lo micro, desde las visiones micropolítico, y sabemos que ahí tenemos que entrar en negociaciones de las diferencias de los valores, de pensamiento, y nos aislamos un poquito de ese pensamiento, digamos, cartesiano, que estructura verdades. Entonces, y ahí yo digo, y lo vuelvo a decir, es un equipo que hay pensadores, hay un equipo que enriquece mucho la reflexión y el debate. Y como es una cultura que también tiene que conciliar el debate, hace mucho daño. No,
nosotros ya aprendimos que a veces esas distancias, esas diferencias también pueden estar. Y ese es el trabajo que hacemos con la gente, digamos, y preguntarnos mucho por los contextos, por lo que vivimos. Yo no sé si Shakespeare sería capaz de contar lo que vivimos hoy. Es una pregunta. Hay quien lo adapta, quien trabaja el mito, pero ahí también hay que preguntárselo. Pues yo creo que nosotros trabajamos más a partir de la pregunta práctica. Soraya, muchas gracias, qué bueno escucharte, porque estamos como en eso, y uno incluso pues en muchas ocasiones vamos hablando y todo, pero cuando uno empieza desde este punto de vista, de las divergencias, es muy interesante, vas hablando y uno va viendo todo lo que Imagineros hace, esa obra sobre la belleza, bueno, alguna vez la hicimos en la Galería Ateneo, creo que también, y bueno, empieza uno a entender todo lo que ha pasado en estos años también con Imagineros, muchas gracias. Ángela, tu reflexión sobre este tema. Me la dejaron difícil. Además con ese discurso pues bien interesante de ustedes dos, que además llevan mucho tiempo en la escena y pensando el teatro desde el hacer y desde el hacer con la comunidad, en fin. Pero cuando yo pienso en divergencia, cuando me dicen divergencia, yo separo esa palabra con dos acepciones muy importantes, y es, la primera es una digamos, cuando decimos que estamos hablando de divergencia, estamos como en contraposición, ¿no? Esa es, digamos, que la primera, la primera cosa que a mí me viene a la cabeza, y cuando pienso en la escena colombiana, no, pues yo venía preparada para la escena colombiana, no tanto latinoamericana, aunque desde el punto de vista de lo que es el teatro nuestro, de lo que ha sido, de lo que es el teatro en Medellín, en Colombia, de la escena colombiana, con respecto a diversidad. Entonces la divergencia también tiene que ver con esa diversidad de la que ustedes hablaban, de esa diversidad de lo que se hace, de los temas, de lo político, de la segregación. Entonces allí hay una relación bien interesante que analizar con respecto a la cantidad de posibilidades que tiene el teatro, que se ve hoy, que hace 20 años, hace 30 años no era posible. No era posible pensar en esa diversidad de las temáticas del teatro de texto, porque si vamos a ver el teatro en Medellín y en Colombia, pasa por todos los subgéneros y por todas las formas. Vemos teatro de texto, grupos que hacen teatro de texto, grupos que hacen aún creación colectiva, grupos que buscan desde el performance, y cuando hablamos de escena también entra esa nueva disciplina que hace parte de las artes vivas, que es la danza. Entonces ahí, si lo pensamos desde el punto de vista de la diversidad, sí, hay una cantidad, hay múltiples hacedores de la escena en nuestra ciudad y en nuestro país, que cada vez proponen más formas de pensar el mundo desde la comunidad, de pensar el mundo desde el arte por el arte, de pensar el mundo desde los temas que proponen los textos, ¿cierto? Entonces para mí es un reto pensar en la divergencia desde ese punto de vista. Porque claro, cómo se politiza también el concepto de divergencia con respecto a lo que implica la confrontación. ¿Cómo se explica el concepto de divergencia? Porque yo decía, y el teatro que veo hoy, vemos a Brecht, vemos a Grotowski, vemos a Eugenio Barba, vemos a Peter Brook, es decir, vemos también esas búsquedas que van desde la escuela de las influencias que nos han llegado y que tenemos a la mano para a partir de allí crear y pensar en los temas, ¿cierto? Desde el arte, desde el ejercicio del teatro.
pero también pienso en la divergencia. Y ahorita cuando tú hablaste de esa confrontación que implica que lo ideal sería una unión, y que la hay, una unión de pensar en los temas, de crear debate, de respetarnos en el debate, pensé en la convergencia, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto esta antonimia nos permite también hacer un ejercicio de convergencia en el hacer y en la práctica, ¿cierto? Y claro, la dificultad de la que hablaba ya que ahora, y que siempre la hemos tenido, esa dificultad de poder, pero que aún así el camino es la dificultad de gestionar, la dificultad de hacer arte, de poder crear, de poder tener vivo el teatro, ¿sí? Y que cada vez más los jóvenes están en el riesgo, pese a que las administraciones públicas cierren el tema para hablar de una sola cosa, como decías tú ahorita, y entonces de alguna manera, las becas y todos estos estímulos nos amarran, porque debemos hablar de un solo tema, que es la violencia, o que la violencia de género. Es decir, se establecen las temáticas que son necesarias para el estatus social, ¿sí? Y ahí es muy difícil tener libertad. Es muy difícil tener una libertad de decir, esto es lo que quiero hacer, esta es la pregunta que me quiero hacer, esta es la pregunta que quiero resolver, este es el texto que quiero analizar, y de ahí implica también un gran reto, esa independencia, es decir, lograr esa independencia. Creo que hasta ahí. Muy bien, Ángela, muchas gracias. Y ahora entonces vamos con Sarri, también después de escuchar desde ese panorama nacional, pero que también a veces se parece tanto en nuestra Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver, ¿qué nos cuentas tú sobre esta provocación de las divergencias? Yo anoté un montón porque les iba escuchando y es muy, muy, muy interesante lo que fueron hablando las tres. Yo creo partir por dar vuelta a esto y hablar de las divergencias del espectador, de los públicos. Tengo una pregunta. ¿Por qué hacemos teatro? ¿Para llenar la sala? ¿Solamente se vive una experiencia teatral estando sentado en una butaca, viendo una obra de teatro? ¿O aún así, si es una obra en espacio no convencional o otro lenguaje, solo se vive el teatro siendo un espectador de lo que estamos mirando, lo que crean los artistas escénicos? ¿A qué voy con esto? Para retomar justo lo que ustedes estaban hablando, y lo quiero llevar al espectador, porque yo trabajo mucho el espacio no convencional, pero en mí está el tratamiento con el espectador en todo momento. Para mí es esencial y primordial que el espectador viva una experiencia al asistir a un espectáculo escénico. Entonces, llevo esto a que planteaba estas preguntas porque es algo que nosotros junto con Charlie, que aprovecho de saludar ahí, mi compañero de Teatro Puerto, estamos trabajando una creación sobre Federico García Lorca, que se llama Lorca al otro lado del charco, que tiene que ver con la visita de Lorca a América y cómo pesa Lorca a este lado y no en el otro lado. Y a partir de eso hemos tenido un montón de cuestionamientos, y dentro de eso parte esta experiencia del espectador. Por ejemplo, planteo las nuevas posibilidades que se están dando a las diversidades, o la diversidad que se presenta al hacer una creación escénica, está permitiendo que los teatristas no solo hagamos teatro sobre un tema que muchas veces es ajeno a lo nuestro. Es como, voy a hablar de la violencia intrafamiliar, porque está ahí, me quiero adjudicar el fondo, ¿cierto? O voy a hablar de las disidencias sexuales, o voy a hablar de la violencia contra la mujer, porque esos son los temas, entonces me quiero adjudicar el fondo. Ahí viene mi vuelta.
en vez de yo, que no tengo nada que ver con los temas que he planteado, quizás, o sí, no lo sé, porque eso, como lo dice aquí la compañera, se ve en la práctica escénica. Ahí vamos a descubrir qué tanto hay de mí en ese tema. Y lo llevo a que actualmente siento que el teatro está haciendo un trabajo con y no de. Por ejemplo, tuvimos con Charlie el año pasado la posibilidad de participar en un festival que se llama FIRE del Rosario en Argentina, y nos invitaron a trabajar con un archivo travesti trans de Santa Fe. Y ahí, a partir de esa experiencia, nos dimos cuenta de que el ejercicio escénico fue con ellas, no nosotros hablando de ellas, que por más que seamos de la comunidad LGTBIQ+, no somos travestis ni somos trans. Y la comunidad diversa sexual es ampliamente diversa. Y eso, por lo menos a mí, me abrió la cabeza y digo, en la creación misma está la experiencia del espectador, de la persona, de la comunidad. Para mí, no necesariamente pasa con irme a sentar a ver una obra de teatro. Y ya con esto termino, porque viví una experiencia muy bonita hoy. Me levanté muy temprano. Acá la vida parte mucho más temprano que en Chile. En Chile parte como 3 horas después. O bueno, La Serena. O yo, Cava. O yo. Claro, puede ser. Pero es que el centro no, en Chile en ningún lado lo abren a las 7 de la mañana. Claro, pero acá está, a las 7 está abierto. En Chile estamos abriendo a las 9 de la mañana. Hay gente que abre al mediodía. En mi distancia no. Por eso. Pero claro. Pero digo, en Santiago las distancias igual son gigantes y la gente igual se abre tarde. ¿Esto es una convergencia? A lo que iba es que, claro, fui y me senté en una plaza y se acercó un caballero a hablarme, me quería vender libros y empezamos a conversar y todo, y entre eso me cuenta, no me acuerdo de la ciudad que venía, y me dijo, me vine de otra ciudad porque hay un festival de teatro muy importante que se da acá y que lleva, que empezó el día lunes y que termina mañana. Y saca de su mochila todas las entradas, de todo, había ido a ver todo el festival y dijo, mañana voy a ir a ver la Marilyn. Y yo le dije, yo interpreto la Marilyn. Y terminamos tomando cerveza. Antes de las 9 de la mañana. Desayunando con cerveza. Desayunando con cerveza. Y a lo que voy es que, bueno, y ya con esto sí termino, es que el trabajo de la Marilyn, que ustedes van a ver mañana, para mí es un recorrido totalmente divergente, en el sentido que yo la sigo presentando porque es la obra que a mí me abrió la puerta al artista escénico que soy hoy. Y quizás tiene toda esta contradicción que yo estoy planteando, ¿no? Porque fue hace 10 años. Entonces, hace 10 años, en el ímpetu de poder hablar y de visibilizar las disidencias y las diversidades sexuales, actué un texto que ya estaba escrito sobre una chica trans. Lo sigo haciendo justamente por honrar ese camino, pero ya después no lo volvería a hacer. Porque creo que es la comunidad la que tiene que vivir la experiencia teatral y muchas veces quizás es la que tiene que estar en escena. Y nosotros tenemos que ser un puente, un conducto para que eso pase. Porque si estamos pensando solamente que el público al ver una obra le va a cambiar la vida, pero si la gente vive el teatro como lo vivimos nosotros, sí les va a cambiar la vida.
Bueno, ahí vamos viendo el panorama, vamos viendo un panorama muy interesante sobre cómo nos vamos acercando al tema. Ahora en un momentico también vamos a tener las preguntas de ustedes y sobre todo acá también los que han estado los 3 días, Atrae y Soledad, Lagos que ha estado aquí primero como ponente y luego para que nos ayude un poco, ojalá, a encuadrar todo esto, esta última parte. Bueno, dentro de pues hemos trabajado con unas preguntas también como generadoras en estos 3 días. Ya algo de eso lo hemos tocado en lo que también ustedes estaban hablando, pero aquí hay una que quisiera como que trabajáramos y empezamos con quien quiera pues como conversar sobre eso. Teníamos esta: ¿qué imperativos estéticos, éticos, académicos y políticos debemos agenciar en nuestro oficio y rol para que las divergencias puedan existir? Y yo diría pues como lo que trabajamos ahora, coexistir. Entonces pensemos desde esas realidades que tenemos como directores, directoras, dramaturgos, dramaturgas, gestoras. Hablábamos también, para que abramos un poquito ahí la pregunta sobre el tema de los festivales, queridos compañeros y compañeras, como igual el tema de las curadurías, de las modas sobre precisamente los temas, como en un país como este a veces parece que solo existieran 4 grupos. Y si digamos le preguntáramos a alguien de manera internacional en ciertos eventos y festivales, en España, en Estados Unidos, en los eventos de Buenos Aires, Argentina, o algo en Alemania o en China, que ya hemos también logrado llevar, pero cuando solamente las embajadas, la presidencia, el Ministerio de Cultura rotan y giran casi que por 4 grupos del país, en el caso nuestro, durante décadas. Es como que solo eso existe afuera, ¿cierto? Entonces, bueno, desde lo que hacemos, desde esa posibilidad, desde esas imposibilidades, desde esos problemas que tenemos, porque ¿por qué ponemos la pregunta? Sabemos que cuando ponemos el tema, estamos hablando, estamos nombrando, lo hablábamos mucho esta semana, de la problemática. Ustedes ahorita incluso mencionaban un poco también, y Ángela sobre todo, el tema de que, o sea, divergentes de qué. Yo me acuerdo mucho también de Rodrigo Saldarriaga, el maestro, que en uno de los peores momentos del festival, que tenemos 23 años, pero en 2 momentos casi que no tenemos un solo peso de apoyo, digamos, estábamos en una crisis. Y era cuando él me decía, bueno, es el mejor momento para hacer el festival. Si no te dan un peso, mejor porque hacemos otra cosa. Desde ahí, desde esa divergencia, siempre estuvo ahí apoyándonos, pero también me decía, haces un festival, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que estás peleando? ¿Y en contra de qué? Claro, ¿en contra de qué? Por eso vivimos, y yo por lo menos también me levanto todos los días, es porque hacer teatro, hacer un festival, tener un centro cultural, ser directora de teatro, es porque se requiere, porque si todo está bien, ¿para qué hacemos esto? Podríamos estar en la playa, allá en La Serena, en la playa y bueno, leyendo y muy bien, disfrutando de la lectura, pero estamos acá cada año es porque hay muchos problemas y hay que nombrarlos y hay que decirlos. Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Desde todo ese contexto, cómo se presentan esas luchas para que en esa divergencia, como somos todos nosotros, existamos. Ya eso de por sí es una pequeña, gran revolución. Entonces, ¿quién quiere aportar algo por ahí? Eso, por ejemplo, de hablar en contra, es una pregunta que se tendría uno que hacer con el capitalismo. O sea, ya sabemos que el capitalismo, toda la contracultura la coge. Y ahí hay una pregunta. Entonces, cuando yo voy en contra, ya sabemos que me van a agarrar. Entonces, ahí yo siempre he pensado y utilizo 2 términos. Una cosa es infringir, y infringir lo llamo como ir en contra del significante de lo que me está molestando. Lo otro es como creo, transgredo esas maneras. Y entonces, ahorita que habla, entonces desde esa posición nosotros estamos más bien pensándonos cómo hacemos formas que no están ya en contra, sino formas que, digamos, tendrían que leerse de otras maneras. Por eso yo creo que nosotros nos hablamos más como creadores que como artistas. Pues porque ya sabemos toda la carga que tiene el artista, pues, y qué miedo, porque a veces ser artista también lo atan mucho. Y entonces desde esa perspectiva, por ejemplo, ahorita que hablabas mucho del otro, de lo que pasa en el otro, y yo ahora miraba, por ejemplo, la lectura que hacen sobre la práctica
ustedes dos, es diferente y esa es una de las ventajas que tiene la práctica. La práctica no va a tener una lectura única. En cambio, cuando vos partís del concepto, es mucho más fácil que cerres la práctica. Entonces, cuando entendés que la práctica te va a dar multiplicidad de interpretaciones, y no solo interpretaciones, porque a veces no está en el orden de la razón. Y es en esa línea que hablan de esos movimientos, de la performatividad, digamos así, no de la performance, porque a nosotros nos clasifican como performance, y yo digo, si seremos eso. Por ejemplo, si a mí me van a decir, yo no creería que somos performance. Pues somos teatro, pero que lo hagamos a veces en unas formas más de teatralidades, dirían otros escenificaciones, pero no creo que tengamos una sola lectura y una categorización, y más cuando la performance yo creo que ya está en los órdenes así, donde lo político ya está repetido y todo, entonces yo creo que lo político le exige a uno estarse preguntando continuamente, mucho. Además porque es una movilidad que uno no entiende. Entonces, desde ahí, por ejemplo, nos pensamos, y por ejemplo, cuando hablabas del público, yo alguna vez leí que público venía de publicación. O sea, y una publicación a veces nos informa y nos dice que es a veces un cierto tipo de teatro que está solo en los órdenes de lo comunicativo, pero la piel no pasa poco con el cuerpo. Desde esa manera nosotros hablemos, o sea, y no somos nosotros, ya hay gente que está hablando de invitado, de participante, y a veces generamos propuestas donde el otro, digamos, también hace textos. El que está ahí, no sé si es un invitado, no sé qué es, espectador, cómo es, pero él también crea y también participa. Lo otro, y voy a ser muy atrevida aquí, y espero que, yo a veces creo que los artistas nos creemos mucho, y creemos que la transformación del mundo la estamos haciendo nosotros, y no. Yo a veces veo que hay en propuestas que yo recibo una cantidad de signos y de comunicaciones como un texto en el cual una narrativa que no me pasa nada. Y la otra pregunta es saber cuándo le pasa al otro. Porque ahí también somos muy atrevidos. Decir, es que yo voy a lograr que el otro devenga. No sabemos. Es que nos enfrentamos al cuerpo y el cuerpo es una cosa sorpresiva y apenas estamos entrando a sospechar de él. Y lo otro, en las visiones de género. O sea, yo convivo mucho con gente que no está, digamos, que está en otras prácticas diferentes a la hetero, y no son distintos. Yo a veces siento que le estamos dando demasiada importancia a la práctica sexual. Es una práctica más. El día que nos diferenciemos por la práctica de la comida, eso nos hace, ¿cierto? Yo siento que cada vez nos van categorizando y nos entran en ese pensamiento, digamos, donde la categoría nos aísla. Entonces ya no segrega. Y nosotros mismos nos segregamos, pues, porque es una generación de unas formas de pensamiento donde yo no cohabito con porque este es esto. Y va a haber uno y eso, nada. O sea, yo creo que, y en estas prácticas sí, es encontrarle como un sentido a la vida, pero no estoy hablando de un sentido de la vida comunicativo, sino eso, yo no sé cómo llamarlo, es una vitalidad, una vivencia que me hace estar vivo, que me hace estar con el otro, independiente de esa forma que él haya construido y producido su rol, porque ahorita decía ella, es que desde que nací, hay gente que dice que esto es teatralidad, el rol de Soraya es una teatralidad, el rol de Jacqueline es una teatralidad de la vida. Y entonces aquí nos estamos moviendo en un gran teatro,
y me encuentro con la letra de ella, de su corte, de sus maneras. Entonces, pues es eso, entender que es que esta multiplicidad de pensamientos, de prácticas, cómo vamos a encontrar el sentido de estar con el otro, pero un sentido que no está en el orden de la razón, digo yo. Pues eso no quiere decir que niegue la razón, pero sí otro tipo de razón más móvil, más tranquila, donde yo no tenga la verdad, donde se permite el debate, porque es que yo no me las sé todas. Muy bien, a ver, Ángela, no, pero dale, mira, también en esto de cómo, exacto, cómo desde esos divergentes que somos, ¿cierto? Cómo también ejercemos nuestra práctica teatral, cómo vemos, o sea, qué mecanismos y qué podemos hacer también para que una ciudad como esta, tan bella, pero tan conservadora, con ese pensamiento también tan cerrado en muchísimas cosas y sobre todo también en el tema del teatro, y donde el diálogo no es lo cotidiano y donde discusión significa pelea. Es que entendamos eso, porque estamos hablando de esto. En nuestra ciudad y también en general en el país, la palabra tan bella que es discusión y que a algunos nos encanta vivirla día a día, aquí es un problema, porque desde nuestras familias, desde toda la historia y más incluso en el propio ámbito cultural, no está permitido, no se permite la discusión permanente. Entonces, vamos, no sé, Ángela, que nos quieras de pronto ayudar a reflexionar por ahí. Bueno, gracias, Jackie, por ponérmela tan difícil. Porque es que la verdad sí es. Ahora decías tú, sí, esa dificultad que tiene que ver con la divergencia precisamente de las confrontaciones, porque ese concepto hay que verlo también desde allí, desde la confrontación. Entonces, diríamos, ¿cómo coexiste la divergencia? Y que ahí está el debate, coexistir con la divergencia y con esa dificultad que implica la confrontación. Entonces, no tenemos plata, pero entonces aquí es donde más creativos tenemos que ser, por eso no tanto artistas sino creadores, porque permanentemente nos estamos confrontando con ese hacer desde las diferentes posibilidades de superar esas diferencias, porque divergencia también tiene que ver con la diferencia. Entonces ahí tenemos tres conceptos: divergencia, diversidad y diferencia. Entonces, no sé, ha sido complicado porque esas confrontaciones en nuestro contexto histórico, como en el arte escénico, en el arte teatral, ha sido muy compleja precisamente porque no se ha permitido el debate, porque ha habido segregación, se han formado subgrupos, entonces aquí no hay un apoyo en el que se pueda pensar en un gremio que hace posible que el teatro sea cada vez más fuerte, como estética también, como esa búsqueda en lo académico y lo político, porque cómo es posible que pensando en lo académico aquí solamente haya 2 escuelas de teatro. 2. Entonces, claro, cuando tú preguntas qué imperativos estéticos, académicos y políticos necesitaríamos para que coexista la divergencia. Entonces allí también uno se pregunta qué ha pasado, teniendo en cuenta que tenemos festivales de tantos años, ¿cierto? Porque yo defiendo la academia, pienso que en la academia es parte como también de ese germen de la posibilidad de la diversidad escénica, y que se ve de todas maneras. ¿Cuántos grupos nuevos no hay en la ciudad? Muchos, de jóvenes, teatriados que nombraste ahora. Y tú que haces la pregunta, Jackie, si nos dijeran cuántos grupos o qué grupos o cómo es el movimiento teatral en la ciudad y en Colombia, y relacionado con los aportes, los apoyos que da el ministerio, entonces que siempre son los mismos grupos, siempre son los mismos gestores. Allí hay un gran tema por el cual
que vale la pena debatir, que no es el momento, porque creo que sería bastante extenso, pero por ahí va un poco mi reflexión a partir de la pregunta que tú hacías. Entonces, para cerrar acá, la parte de la gran herencia fatal de la divergencia que nos han dejado los hacedores desde los años 60, 70, ha sido esa discusión, esa pelea en la que no se ha podido hacer el debate, porque si tú piensas diferente a lo que yo pienso, y si tú haces un teatro o tienes una práctica distinta a la mía, entonces yo te excluyo. Yo hago de ti algo diferente para no ser aceptado, para que no haya convergencia. Es muy complejo ese tema para hablarlo, la verdad. Ella quiere anotar algo. Pásale el micrófono para que No, es que es que ya tocó la ciudad y eso a mí ahí sí me da. Vea. Hablar de esta ciudad. Que yo le dije, mire, tenemos, nuestras formas gubernamentales siempre están promoviendo, digamos, un arte que es de lo cívico. O sea, nosotros nos centramos en un arte de la línea moral. Y seguimos en unas líneas muy fuertes de la colonia, seguimos haciendo arte didáctico, teatro didáctico. Ya tendríamos que entrar a hacer análisis, pues, y yo estoy de pronto diciendo aquí un argumento que no, tendría que empezar a demostrar con solidez por qué hacemos ese tipo de teatro. Entonces, en el arte hay política. La pregunta es, en ese hacer, ¿en qué política estás? Entonces, tenemos los que nos sostienen del arte, ya sabemos que usualmente es la élite, es la parte gubernamental. Casi siempre nos mueven sus convocatorias en un orden de lo cívico. Recursos públicos. Pero están movidos desde un pensamiento cívico, hacia el arte. Claro, como tenemos hambre, también entramos a hacer el juego. Como no somos los grandes, pues de grandes posiciones, entramos a hacer un juego, o sea, de servicio a lo cívico, entrar en las líneas de la moral. Nosotros todavía seguimos pensando que hay que pintar las casitas todas de amarillo para tapar la pobreza. O sea, eso y es lo que estamos vendiendo. O sea, si la pobreza se pinta de amarillo, es más bonita. Y es o sea, y lo estamos haciendo desde los artistas, desde los teatreros nos contratan para hacer obras didácticas en el orden de los valores, de lo bueno y lo malo. Entonces, ahí hay una pregunta. Claro, eso también nos da acceso a un dinero y a unas formas que también generan una ciudad que no permite la diferencia, el debate, porque yo estoy establecido en unas maneras que me da la comida. Y vamos a otra cosa, pero además es que yo he oído, por ejemplo, este comentario, es que el actor entre más bruto mejor. Es un comentario que obedece a un pensamiento renacentista, pero lo sigo escuchando actualmente entre directores. Entonces, si yo como directora de teatro pienso que mi actor debe ser bruto, es porque me facilita no tener el debate. Y en las formas teatrales y en las formas que yo me relaciono con los actores, genero formas políticas. Y por formas políticas de igualdad, donde hay debate, o formas donde yo tengo la jerarquía y por tal callo al otro. Es que nosotros como artistas nos tendríamos que preguntar hasta las formas de poder que nosotros utilizamos en nuestros grupos. Y eso sale a la escena. Es que eso se ve, es que el cuerpo cuenta. También hay cosas que son insignificantes, para no meterme en la grande. Pero es que lo primero a revolcar son nuestras formas políticas en la escena.
en las formas que estamos aquí. Perdón, lo voy a decir con todo el amor, aquí de todas maneras estamos nosotros jerarquizados. Cuando yo sé que allá hay formas de pues un conocimiento que podría estar de una manera igualitaria. Esto me da la jerarquía. Y lo hacemos inconscientemente y lo hacemos pues repitiendo modelos y a veces no nos los pensamos. Aquí nosotros tres estamos jerárquicamente por encima de los otros. Pues, y es un espacio, no es un pensamiento. Entonces, empezar a disolver todas esas cosas son preguntas, todas esas formas que nos... Entonces, es una ciudad, por ejemplo, cuando yo hablaba de los renacentistas, volviendo a eso, digo, ¿qué jurados tenemos en nuestras convocatorias? Porque es... ¿ah? Eso. O sea, cuando yo tengo una ampliación de referentes escasa, ¿qué elijo en esas propuestas y en esos proyectos? Nuestras comunidades, por ejemplo, no son de un discurso escrito muy elevado, pero podrían hacer videos, pero no. La única manera válida es el gran proyecto escrito, aún, y de la manera que me convencía a mí, porque a veces yo tengo que decir que hay cosas que yo leo independiente de lo que yo pienso. Es que una cosa es cuando estoy en un orden de lo político, es que cuando yo hablo, y es uno de los problemas, es que la ciudad sigue juzgándose en lo estético. Ay, usted no me gusta, entonces como usted no me gusta, no tiene lugar. Y así piensan los jurados de una ciudad. Y lo peor es que donde hay jurado hay censura ideológica. Ay, quisiera decir algo con respecto a lo que acabas de decir. Entonces, que mira, usted no me gusta, si su obra no me gusta, y sabes qué es lo que no aprendimos y que no aprendieron acá nuestros maestros de teatro, que tanta divergencia generaron también en esas confrontaciones. Shakespeare da el mensaje: odia la obra, mas no al artista. pero es que además, ¿por qué me tengo que ir a la pasión y no leer la práctica? ¿Por qué me tengo que ir y no leo la práctica del otro? Es que yo entiendo que ella hace una y yo a veces digo, esto traigo a tal gente porque ahí funciona. Bueno, vamos a ir. Esta mesa, como ven, esta es la mesa más divergente, o sea, como... Pero muy bien, de eso se trata. Entonces, un poco, bueno, estábamos en esa segunda ronda también, en la que, bueno, veamos si Sarri o si William quieren aportar algo de lo que estábamos hablando en esta segunda ronda. Y luego viene ya también el diálogo con ustedes, nuestros queridos compañeros, compañeras. Ya, a ver, uy, qué interesante todo esto. No, bien. Como siguiendo un poco la línea de lo que estaban hablando, que yo creo que al final no es tan distinto en nuestros contextos. Pienso en los tiempos de la creación versus los tiempos de la producción. Y que mayormente estamos en los tiempos de la producción, donde tengo que parar una obra de teatro en 3 meses, 6 meses, 5 meses, 1 año, y tengo que llegar a este resultado. Entonces, como dice aquí la compañera, muchas veces no está la práctica de descubrir en la práctica, sino que llegar a algo. Entonces, me quedan 3 semanas, me falta el final, entonces ya tengo listo antes y me dedico al final en estas 3 semanas. A lo que voy con esto es que cuando pensamos en los tiempos de la creación, es cuando estamos pensando en lo que estamos haciendo y cuando estamos dando espacio al diálogo democrático dentro de un elenco o de un equipo de trabajo. Porque los tiempos de la creación nos van a llevar a cuestionarnos todo aquello que nos incomoda y va a llegar también a dialogar y a escuchar al otro, a la otra, porque estoy pensando en dar 3000 vueltas
a una idea o incluso aún así cuando esté trabajando con un texto, versus que cuando es el tiempo de la producción me dedico a representar el texto o a llevar de la mejor manera esta idea, no este eslogan. Así como, ¿qué es lo más? Voy por ese lado. Y pensaba también en la gran tarea, y me voy con este cuestionamiento, que tenemos acerca justamente de las divergencias cuando creemos que estamos en una práctica divergente, como lo hablábamos recién, pero al final no estamos segregando. Porque nosotros como Teatro Puerto tenemos una mirada y tenemos un protocolo, todo con perspectiva de géneros y disidencias, pero nuestra idea no es que ese protocolo sea para el género femenino y que sea para la diversidad LGTBI. Porque si no nos quedamos entre nosotros. La idea es que ese protocolo, esa idea, llegue al que no está interesado y que pueda provocar a ese espectador que incluso se molesta en que exista una organización casi en su plenitud homosexual. O que incluso identifiquen a un lugar como feminista o a un lugar como LGTBI o XX como damos vuelta, por eso hablaba de la experiencia siempre del espectador, para que el espectador crea que está en algo o nosotros creer que le estamos entregando algo, pero nunca vamos a saber en verdad lo que ese espectador está haciendo. Entonces pienso que el pensamiento que debemos hacer es en provocarnos a nosotros mismos, en nuestros elencos, para que esa provocación salga al otro. Porque si nos preocupamos de provocar al otro, no sé lo que me provoca a mí, nada. Estoy tratando de provocar algo en el otro, pero no sé qué ha pasado por mi cuerpo porque estoy preocupado de que en 3 meses tengo que estrenar la obra. Gracias, Harry. William, te vamos a pasar el micrófono para que también otra segunda... Lo evité. Es bueno, pero no sé, mira, ya tendrás pensado qué nos quieres compartir en esta segunda ronda antes de que conversemos muy difícil también. Como crear el enfoque, muy difícil como crear este enfoque y casi no la tengo. Entonces digamos que voy a pensar cosas básicas y siempre es así. 4 semestres en la San Marino no da para más. Digamos que ni 10. Digamos que me acojo con mucha firmeza al hecho de que debo ser fiel a lo que quiero hacer, independiente de si A, B, C y D, inclusive el público, le interesa. Cuando escribo, cuando dirijo, cuando actúo, tengo respeto por quién, pero no me debo a. Porque creo que yo soy el que me acuesto conmigo, el que vivo conmigo, el que sé el esfuerzo que me cuesta estar y hacer teatro como todos lo sabemos. Entonces trato de no ceñirme ni jugar a lo que me proponen, bueno, sino que pues en esta convocatoria no me presento. Y generalmente pasa así porque muchas de las veces tengo una historia de marcianos, ¿yo dónde la pongo? ¿Sí? Tengo una historia de, bueno, en fin, y uno dice, ¿en dónde quepo? Pues listo, no importa, hay muchos, muy seguramente, como yo, que están en las mismas. Entonces, mientras me pongo a pensar cómo me estrecho para poder encajar, pierdo tiempo en hablar conmigo, hablar con mi equipo y decir, ¿qué hacemos esta vez? ¿Por qué no hacemos esto? Ay, es que viene muy poco público, llegará como el que llega al libro. Yo creo que un poco la obra de teatro debe ser como ese libro, como esa obra, esa escultura o esa pintura en donde no tiene que gustarle a todo el mundo. Creo que nosotros no hacemos jeans, por consiguiente no le cabemos a todos los cuerpos. Entonces me parece que de ahí digo, pues está bien, mi primer espectador de la obra somos nosotros como equipo, y si nos gusta lo que hacemos, nos lanzamos, y si llegan 3 espectadores y les gustó, me encanta que haya una relación, pero si llegan 3 de los cuales solo les gustó una, me encanta porque eso hace que haya diferencia.
que haya diferencia y que haya diálogo. Además, no hay nada más sospechoso que algo que le guste a todo el mundo. Me parece que entonces uno comienza de verdad a decir, no, es que lo que estoy haciendo es con McDonald's, le encanta a todo el mundo, o Jeans, le encanta a todo el mundo, Coca-Cola le encanta a todo el mundo, y no es nuestro interés como artistas. Entonces como que encuentro la diferencia en que todos somos diferentes. Muchas gracias, William. Vamos a pasar a una conversación también con nuestros amigos y amigas que nos acompañan acá, pero sí quería también decir que es importante, y por eso un poco todo este colectivo también de estos 23 años del Festival, de los 30 también de Ateneo, y de entidades como Teatro también, que tienen 31. Bueno, como todos estos divergentes, porque así nos hemos llamado también hemos llamado aquí en el centro de la ciudad, en el Ateneo, hablando mucho de la comunidad de los erizos, que es una cosa muy bella también, y es como cada uno de esos erizos que somos también tiene tantas cosas bellas también por compartir, pero que obviamente mantiene su propio espacio y su diferencia, y por eso toda la discusión permanente que hacemos todo el tiempo. También es que un poco nosotros como artistas en esta ciudad, en este país, no diferenciamos los espacios. Lo que tú decías ahorita es muy interesante. Una cosa es la creación, o una cosa es la investigación, la producción que decía Sarri, las convocatorias, quién te apoya en un proyecto, pero no puede ser que no perdamos, hay que perder esa inocencia, o sea, no podemos estar en esa ignorancia de creer que todo eso es lo mismo, y que si creas una obra, hay gente que solo las crea cuando tiene una beca, bueno, y están en todo su derecho. Otros no podemos pensar en que si no ganamos una beca no vamos a crear. Por Dios, en estos 20 años y más de los grupos, estamos siempre permanentemente creando, haciendo, mirando cuál es la relación con el público, con los actores. Es otra necesidad, todas válidas, pero sí un poco, y lamentablemente incluso las generaciones, las nuevas generaciones, están amarrados a que sale en un portafolio de un Ministerio de Cultura, de una ciudad, de un distrito, y desde ahí empiezan a crear, o desde ahí generan procesos de creación. Y bueno, eso puede pasar una vez, claro, alguna vez uno se ganó una beca para una circulación, lo que sea, pero eso es una vez en 20 años, entonces el resto de esos 19 años no vas a hacer una obra de teatro, entonces no tienes necesidad de crear, y estás haciendo otras cosas en la vida, otros trabajos, ¿no? Pero no como pensar que todo ocurre en ese mismo universo. Son muchos universos alternativos los tenemos que crear, muchos roles los que tenemos nosotros acá, ese trabajo comunitario, ser operadores, ser docentes, ser gestores, ser consejeros y consejeras, ser creadores, todo eso ocurre y son universos también distintos, pero no creer que es lo mismo, porque además si creemos en eso también, en un país nos dice por dónde vamos, por donde creamos, quiénes son los buenos. Este país es muy así, los buenos, los malos, el blanco y el negro. Eso no existe en este tipo de proyectos. Como dice Soraya, pues acá, por estar en este hermoso recinto también, estamos un poco nosotros acá allá, pero no, llevamos 3 días de estar todo el tiempo hablando, y estamos en ese diálogo permanente durante toda la semana en Medellín. Bueno, quisiera que nos acompañaran con su reflexión también, alguno de ustedes. Allí tenemos el micrófono. Por favor, ¿alguien quiere comentar algo de hoy o de estos 3 días? Vamos por allí. Para la grabación también, nos dices tu nombre y nos das tu opinión. Hola, muchas gracias por escucharlos. Mi nombre es Catalina, también pues actriz y docente de la ciudad. A ver, Catalina yo Moreno. Quiero, bueno, moreno castaño, medio oscuro, medio claro. A ver, yo considero que la palabra, o sea, es el ser artista, ser arte, sobre todo teatro, ya nos convierte en seres divergentes, ¿cierto? Porque eso nos, ese divergir, ese verbo cuestiona, pone a racionalizar y a sentipensar en un cuestionamiento social, en un cuestionamiento individual. La divergencia tiene que ver con la creación. No sé, si no hay divergencia, hay creación, es algo impuesto, es algo natural, y desde lo que usted hace como ser director, actor, actriz, dramaturgo, acompañante, de lo que usted hace, si me puede decir en pocas palabras, usted es divergente, si no, ¿por qué? Sí y no, ¿por qué? Gracias.
para allá, a ver, ¿quién quiere contestar? Yo creo que más bien soy de moral flexible, eso me hace estar un lado aquí, el otro lado allá, entonces creo que ahí está la diferencia. Yo pienso que la divergencia está en todos. Yo siento que no es solo en el artista. Entonces hay divergencia. Creo que hay grados de divergencia. Hay grados con respecto a que ella le preguntaba ahorita, puede que con respecto a ti tengo muchos grados o muy pocos. Pues no pienso la divergencia como en forma totalitaria, porque al contrario, siento que cuando pienso totalitariamente no puedo pensar precisamente en la divergencia, no, tengo grados de divergencia con el otro, a veces más, a veces menos, pero no creo que es una divergencia totalitaria y creo que sí, el arte a uno le da ciertas maneras, pero de verdad creo que esto de la sensación, no sé cómo la llamamos, de la incertidumbre, de la sensibilidad, esto que tenemos, que tienen estos cuerpocitos, lo tenemos todo. Tú preguntas por la divergencia en cada uno de nosotros como directores, como actores, como hacedores de teatro, como hacedora de teatro. En este caso sí, yo totalmente divergente porque a mí me gusta la polémica, además. Me gusta polemizar, me gusta esa diferencia en la polémica porque eso enriquece enormemente. Esa posibilidad de poner los pies en un punto donde me mueve hacia otro lugar. Sí. Me mueve, eso divergencia también tiene que ver con ese movimiento, de tener la capacidad de transitar en diferentes espacios, así sean muy distintos uno de otro. Claro, uno definitivamente escoge qué quiere, ¿cierto? Y ahí está esa libertad de la diversidad. Pero sí siento que me identifico con el concepto de divergencia desde esa perspectiva. Además, divergencia también en la confrontación del hacer en el escenario, con las posibilidades de, y esto lo tengo más que todo en una fantasía, aunque en estos días que decía que la fantasía es un poco peligrosa para el arte, así como para la realidad, que puede ser muy cruel. Es transitar en las diferentes posibilidades que nos permite la escena. Personalmente me gusta esa divergencia de pensar la escena desde el teatro de texto, desde la posibilidad de la creación colectiva, desde la danza, desde el teatro, pues es decir, el performance en el sentido también de exponer algo en esa libertad de crear, pero no le he hecho el performance en el sentido de también vincular al público, como lo decía él, cómo vinculamos al público también para que en esa diferencia que él decía, a mí no me interesa y todos sabemos acá, no trabajamos necesariamente para el público, creo que el artista no trabaja necesariamente para que el público se sienta a gusto, ¿no? Pero sí para que se identifique en esa diferencia y le permita pensar algo más allá de lo que de sus propios esquemas. Uy, qué difícil pregunta. A ver, pensaba en la divergencia de hacer teatro en una ciudad descentralizada en Chile. Creo que eso ha hecho de que Teatro Puerto, o por lo menos yo que llevo la dirección, sea un trabajo divergente siempre. Y comparto aquí con la compañera también, soy bastante polémico dentro de las cosas que se establecen en las artes escénicas en mi país. Soy un detractor de la ley de artes escénicas y creo que el círculo igual me conoce un poco por eso, como de no estar... Y es muy contradictorio también porque cuando siento que estoy como conforme, no estoy conforme, entonces empieza todo de nuevo, a otra escala. Y pensaba, en algo que dijiste el último y se me... en el espectador.
Yo discrepo de los artistas que dicen que no trabajan para el espectador, porque entonces, ¿por qué quieren llenar la sala? Sí, o sea, digo, ¿no? Es como, no trabajo para que venga, pero sí quiero que venga gente al teatro. O sea, y sí quiero ir a otro festival, y sí quiero itinerar, y sí quiero que me vean en otro país, y sí quiero que me feliciten, y sí quiero que vayan mis colegas a verme, pero no preparo obras para el teatro. Yo sí abro obras para el espectador, porque creo que el espectador tiene que vivir una experiencia. Trato de no decirle lo que tiene que pensar o vivir, que sea él quien descubra. Por eso en las obras que yo dirijo, el espectador activa las obras. Y eso hace que ese espectador, por ejemplo, si es Yaque, seas tú o sea una persona de la calle, viva la obra totalmente distinta, porque va a venir de su juicio, de su persona, el atributo que le quiera dar a la pieza teatral que está activando. Y se va a activar esa obra o la escena de acuerdo a lo que es esa persona. Gracias. Quisiera también responder la pregunta desde mi ser y desde el Ateneo mismo, ¿no? Que somos también uno solo, ¿no? Porque esa es mi pasión de vida también hace mucho tiempo, es mi vida. Entonces ahí hace muchos años encontramos un concepto que se llama Diversidad, ¿no? Que es lo que tenemos en nuestra revista Diversidad, la programación cultural se llama Diversidad, pero es una propuesta para esta ciudad también, para Medellín, donde vivimos desde hace mucho tiempo. Y yo recibo a la gente, a los espectadores cada noche, saludándolos primero, pues quisiera abrazarlos a todos, no alcanzaríamos, son muchos también, pero por lo menos saludándolos casi las 400 actividades del año. Diciéndoles que nuestra programación es eso, que es una diversidad porque es divertida, porque sí queremos y creemos que salir, ir a teatro es divertido, es agradable, es ser feliz, es estar en el afecto, es pasar una noche agradable, ahí puede estar, digamos, esa parte divertida, pero que también es la diversidad de todo lo que hacemos en Ateneo, digamos, de ese pensamiento crítico y la divergencia. Poco también de ahí viene todo lo de ahorita del festival, y es que desde hace muchos años promovemos cada noche en cada espectador que qué bueno que discutan, qué bueno que discutan, y que la divergencia está en eso, en que somos de un pensamiento crítico y distinto, y que discutir es un valor para nosotros. Entonces en Medellín, y no tanto para espectadores como nosotros que estamos acá, que estamos en el medio cultural, docente, sino las familias que van de cualquiera de los barrios y muchas profesiones, el señor conductor, las señoras vecinas mías de acá de Bombona 1, en la idea de qué bueno discutir. Y si usted va a su casa y están comiendo con su familia, con su hijo, y es que estamos como peleando, no estamos peleando, estamos discutiendo. Y en el teatro me acaban de decir que qué bueno que discutamos también y sigamos comiendo y sigamos construyendo y divirtiéndonos. Entonces, un poco desde ahí, claro, me considero absolutamente divergente, en el sentido de como yo lo concibo, de eso de que uno un día pierde la inocencia del pensamiento y de ahí no hay cómo devolverse. Con todos los maestros que nos han enseñado sobre el teatro en Colombia, yo desde los 16 años, 15 y medio que empecé mi carrera, digamos, vengo conociendo a todos estos maestros y maestras a quienes les hago homenaje todos estos años, y de ahí un poco aprender, escuchar. Pero desde hace mucho tiempo, si estás en teatro pierdes esa inocencia, no crees que las cosas se dan por unas casualidades, las cosas en este país se dan por decisiones de personas como nosotros, como ustedes y como ellos, y aquí nadie asume la idea. Eso lo hizo el ministerio, la alcaldía, una empresa privada, una caja, un señor, no, hombres y mujeres como usted y como yo, pongámonos nombre y digámoslo. Y yo por lo menos mis posiciones siempre están ahí y siempre están de frente, y el Ateneo también. Entonces eso es lo que falta, no asumimos. Alguien no, usted, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Míreme a los ojos y dígame que usted lo hace. ¿Hace o no hace algo por la cultura de este país? Y así se toman decisiones muy tremendas, ¿no? Entonces cuando uno habla de eso, claro, hay muchos problemas, hay muchos detractores, a otros te bajan los apoyos, atacan tu proyecto, pero es así. Entonces asumámoslo, y aquí está uno también para dar esa pelea, y estoy para dar esa pelea por esas convicciones y esos valores, ¿cierto? Pero ya basta de que una institución tiene
la responsabilidad de algo que está usted haciendo y estoy yo haciendo. Entonces, un poco desde ahí también esa divergencia permanente. Ahí me gustaría que Juan Pablo y después también Juan Manuel y la maestra Soledad también nos den como su punto de vista, porque llevan 3 días en este escenario. Quiero hacer Ángela. una moción aclaratoria con respecto a que es verdad, no es que no trabajemos para el espectador porque finalmente es nuestro fin, sino me refería sobre todo a los temas de moda, a lo que planteábamos ahorita, que son cuando decimos no trabajo necesariamente para esos temas que necesita el espectador, que son los temas que de alguna manera a veces se imponen, ¿cierto? Que a veces, entonces los temas transgénero, entonces el tema de la violencia, entonces el tema, sí, a eso me refería, como esa libertad de poder elegir. Pásale a Juan Pablo, por favor, David. No, por eso, pero que también tenemos esa libertad como creadores de elegir otros temas y no necesariamente los temas de moda. Vamos allá con Juan Pablo, luego Juan Manuel y quisiera que la maestra Soledad también. Escuchemos. Bueno, Juan Pablo Ricaurte de Atrae a Teatro Revista, perdón, de a Teatro Comunicaciones. Primero un comentario y luego una pregunta. Bueno, entonces cambiémosle de sinónimo a la pregunta. Cuando lo dije el primer día, por una labor que me tocó hacer, ser del equipo del Pensanos, el plan de cultura de esta ciudad, desde ahí, desde solo pensarnos el plan, yo ya tenía problemas. Pues, personalmente fue, ¿para qué un plan? Eso no es seguir el juego, comillas, un juego político, un juego ordenado por unas estructuras políticas. No voy a meter colores ni tendencias de esas estructuras políticas, sino unas estructuras que hemos ido creando en unas sociedades. Y dije, bueno, de todas maneras puede ser, como dice mi amiga Soraya, un huequito para hacer unas mellas, unas fisuras, y yo como que en esas fisuras estoy dudando. Primero creía mucho, pero estoy ya dudando mucho. Pero para hablar solo un solo componente chiquitico, muy pequeño en el universo de construir un plan, pero los artistas creen que era el universo, que era el tema de convocatorias. Llamémoslo estímulos y convocatorias, o fondos, como lo llaman en Chile, fondos. Y bueno, ¿por qué no le tiramos la pelota a este sector, de todos los sectores artísticos? ¿Cómo se ven? ¿Cómo, fuera de criticar que les dan poco tiempo, que el jurado es susceptible, que les bajaron la plata, que no hicieron las mismas, que cambiaron lo de salas abiertas, no como antes? Bueno, fuera de eso que es clave, ¿cierto? Pero no es el universo de eso. Era decir, bueno, ¿y cuál sería otra forma? ¿Cómo nos pensamos desde el hoy y desde otras formas? Y les juro que el ejercicio fue muy difícil, porque nadie quiere moverse en la silla. Solo quieren moverla un poquito, algunos más que otros, cuando abren la apertura, ¿cierto? Cuando saben que tienen que abrir la apertura, pero llegan los otros que los movieron y empiezan eso. Y va a eso. Hablamos del discurso de entendernos, de la diferencia, la divergencia, pero cuando ya tenemos que hacer el ejercicio, no individual de nuestros colectivos, sino colectivo de una ciudad o con otros, nos da mucha dificultad. Y digo yo, y claro, uno partía, estoy vendiendo humo, porque un plan es vender humo. Uno no sabe si llega William a la alcaldía y lo va a cumplir o no. ¿Cierto? Él dice, no, yo tengo mi plan, en ese sentido, o cualquiera de nosotros. Pero había que hacerlo como un acuerdo, no un acuerdo municipal, un acuerdo de posibilidades de poder debatir, no porque los que estuviéramos ahí tuviéramos una verdad. Antes teníamos quedó con más dudas disfrazados de líneas, pero dudas para debatir. Y decía uno, ¿será esta ciudad, esta otra, cualquier ciudad estaría lista para ese debate, para debatirnos en la confrontación y entendernos que podemos debatir y llegar a unos mínimos? Y no sé, me queda la duda. Voy a la pregunta. Si
si hoy hablamos de divergencias, de que hay que trabajar conjunto, que hay que entender las diferencias del otro, las formas distintas el uno de mi grupo viene de aquí, el otro viene de allí, el uno viene de la academia, el otro es filósofo, el otro es esto, el otro es transexual, el otro quiere mutual para allá. Lo hablo por experiencia pues de nuestro grupo, imagínense. Y otros grupos, eso no se nos estará volviendo paisajismo. Paisajismo en el sentido de que, no, es que como hoy somos todo esto, hay que hablar de esto y entendernos de esto. ¿Y no será que hay que hacer algo más anárquico? Ahí la dejo. ¿Quién quiere responder? No necesariamente son todos, sino alguien que responda la pregunta y luego quisiera que Juan Manuel también nos haga otra pregunta. Bueno, entonces Soraya nos va a responder esta y luego Juan Manuel. Que hablemos de la autocrítica, o sea, de la crítica y de la autocrítica en esta ciudad. Estás tocando un tema candente, porque es que lo primero que tendríamos es que hablar de nosotros en la ciudad. Cuando uno va a los debates de los teatreros, lo único que, perdón que se hace, lo único que se oye es que hay que darnos 50 millones, no, es que allá. Pero el debate de ciudad, ¿qué? ¿Y pues qué con la ciudad? Y con la ciudad en el orden de lo político. Pero es que nosotros seguimos en un orden de lo cívico, que es un orden moral, y encima nuestros debates están en el orden de lo económico. Y qué pena decirlo, si un creador está en esos niveles, ¿cuál es su arte? Y ahí lo dejo como pregunta. Juan. Lo otro. Es verdad, fácilmente nos volvemos espejismo y ahorita uno a veces dice, yo a veces miro los trabajos de nosotros y yo digo, ¿será? Pues porque también tengo esa capacidad autocrítica. Como critico al otro, soy capaz de criticarme a mí misma. Lo digo pues, y eso pues los que me conocen saben que la lengua mía poquito tiene de control, de diplomacia. O sea, le quisiera cantar más a la parresía, pero es una ciudad que no lo permite. O sea, cada vez quisiera cantarle más a la parresía porque me parece una posición política, decir lo que pienso. Lo que pasa es que es una ciudad compleja, una ciudad de intrigas, una ciudad que no estamos en un orden discursivo de preguntarnos por el arte. Y como venimos en esa idea renacentista, que lo he visto hasta en festivales, no en este Jacqueline, pero en festivales como el Iberoamericano, que Fanny decía, el pensamiento no. O sea, y esto después de las vanguardias cambió, el arte es pensamiento. Y tiene que acompañarse del pensamiento y dialogar la práctica y pensamiento. Pero muchos de nosotros seguimos creyendo que es una práctica que no necesita pensarse. Y cuando yo no me pienso, entro en los paisajes. Y no quiere decir que yo no lo hago, créeme que a veces lo pienso, a veces digo, esto tiene algo más aristotélico de lo que yo creo. Pero es de verdad, además lo pienso, es que la creación es un viaje al inconsciente. Y a veces somos de mentalidades muy liberales y va a haber uno la práctica goda. Perdón lo que voy a decir, aquí hay un grupo que es trans, de la línea trans, y yo lo leí, no sé también si mi lectura es, pero vi una homofobia en la práctica. Claro, uno se puede odiar a sí mismo en sus prácticas y muchas veces uno se odia, pero es que nosotros no leemos el hacer. Yo a veces, una vez puse una niña a improvisar y me pareció muy particular. La niña no habló de lo que hizo, la niña habló de una réplica del pensamiento Stanislavski. Ella no se vio en la escena.
Y a mí esas preguntas me quedan. Es una teoría aislada de la práctica, es una teoría que yo a veces digo bla, 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 que repite muy bien los libros que nos trae el eurocentrismo, perfecto, pero ¿cuánto nos estamos pensando? No sé, Juan Pablo, y creo que es una invitación, pero eso es muy duro. Muy bien, vamos con el micrófono para Juan Manuel, por favor. Bueno, Juan Manuel Múnera atrae a teatro, TECO, Mediclown, bueno, muchas cosas, sino que, bueno, toda esta temática es muy amplia, ¿cierto? A mí me gusta más como concretar las cosas. Una cuestión, Ángela, no le tengamos temor a politizar. Creo que lo que hay que preocuparnos es por ideologizar, ¿cierto? Entonces, cuando se ideologizan los fundamentos, las teorías, las causas, es donde se empieza a crear esa subyugación o de pronto esa cuestión de poder, ¿cierto? Entonces yo creo que el mismo, este pensador argentino, mexicano, Enrique Dussel, dice que política es sinónimo de lo público, y lo público es lo colectivo, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es el fundamento de la política? El bien común, ¿cierto? Es eso, bien común. Entonces, ojo con eso, porque entonces cuando mezclamos los términos, porque también la neurolingüística dice también cómo pensamos y decimos, es cierto, porque ahorita se está trabajando mucho la neurociencia, todo eso. A mí, desde lo artístico, mi trabajo artístico, pero también para mí lo que ha hecho es, lo que también planteaba Soraya es, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Porque soy yo el que estoy aquí habitando un espacio. Soy un humano ahorita, de pronto puede ser un árbol, puede ser un gusano, puede ser un ser vivo distinto, entonces, pero hoy soy un ser humano que supuestamente estamos en evolución, como dice, y que por ejemplo un biólogo chileno, Maturana, que inclusive los psicólogos contemporáneos se evidencian más en Maturana, que es un biólogo. Porque él dice, ¿de dónde venimos, cierto? Entonces, a veces también nosotros tenemos que ser como artistas, porque también creemos que es que el arte es el salvador del mundo. Entonces, cuando ideologizamos que el arte es el salvador del mundo, entonces por eso muchos dicen, entonces el teatro comunitario es lo máximo. Entonces empezamos a ideologizar lo que hacemos para conseguir un recurso, o económico, o un poder político, ¿cierto? O un poder en un entorno. Entonces, cuando yo puedo, desde mi trabajo artístico, puedo leer otros entornos y estudiar otras personas que también, porque es que no solamente los artistas pensamos, también piensan los filósofos, también piensa un arquitecto, también piensa un ingeniero. Cuando hablamos ayer de todas las estructuras de ingeniero, cuando dice, uy, qué cosas tan bonitas esas vías, esos puentes, también piensan ellos, ¿cierto? Entonces, si empezamos a alimentarnos de todos esos pensadores o esa gente que está dando otras cosas, yo, por ejemplo, me he alimentado mucho de algo que yo encontré, que fue el payaso, el clown, ¿cierto? Pero entonces cuando yo digo, listo, porque yo quiero, a mí el payaso lo vi con una forma de ser teatral, no el payaso de animación de fiestas, de los amiguitos, sino de ese ser, cuando encuentro que el payaso es mucho más allá. Cuando después encuentro que el payaso no simplemente es un artista de circo, sino que también puede hacer teatro, pero después puede intervenir en un hospital, puede intervenir en un asilo, en un entorno, y que ahí, por ejemplo, Patch Adams, el verdadero, no es de la película, sino el médico, que es psiquiatra, él se cree payaso. Yo creo que él es más médico psiquiatra, pero él le hace el fundamento del afecto, del amor, ¿cierto? ¿Cómo eso? Entonces, si empezamos con todo eso, y cuando ya los científicos dicen, nosotros como seres humanos tenemos dos hemisferios, el derecho, el izquierdo, uno racional, otro es emocional, entonces verá que todo eso, entonces también uno dice, es que yo soy ese ser vivo, y a partir de ese ser vivo, y que estoy en un entorno, yo para qué estoy aquí, ¿cierto? Entonces también yo tengo una responsabilidad. Entonces yo no me preocupo por los públicos porque nosotros vamos a esos espacios, a un hospital, porque es en su entorno, no es que la gente se reúne y no quedamos a su entorno, a un hogar geriátrico, a una casa, un banco, hacemos intervenciones personal, ¿cierto? Ahí a nosotros no nos importa el público porque el público está ahí, ¿cierto? Y el público es el protagonista, no nosotros. Entonces también es ¿qué queremos nosotros con lo que hacemos? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué queremos? O decir que somos los máximos, los salvadores del mundo, o que podemos ser también un entorno y un espacio que habitamos, ¿cierto? Entonces yo creo que esto es para muchas cosas, ¿cierto? Para muchas cosas, y lo rico es eso, es provocar.
es provocarnos, a veces tenemos contradicciones, pero es lo importante, porque si somos homogéneos, estamos armando una secta, una logia, y es lo que no queremos, ¿cierto? Porque entonces, nosotros somos, pero todos los otros son los enemigos, y como yo también, o un cartel. Entonces yo creo que es como seres que estamos habitando este espacio, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué quiero yo hacer con lo que hago? Quiero vivir, quiero tener mucha plata, quiero pensionarme e irme, ¿cierto? O como dice el mismo filósofo, porque este filósofo coreano es, ¿por qué también no permitirnos ir a observar el jardín? Y que también hay dos eventos que a nosotros en Colombia nos marcó mucho, ¿cierto? Que fue la pandemia, que ahí fue donde dijimos, bueno, y si la pandemia pues no nos tocó, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Y lo segundo fue el estallido social. A nosotros también aquí el estallido social cambió esto, ¿cierto? Porque en el estallido social muchos jóvenes murieron, jóvenes que creían en una cosa distinta y los mataron, porque la juventud es temeraria, no le importa. Y si eso no nos toca a nosotros, primero como seres humanos, pues entonces también sigamos, y es válido, filosofando, diciendo que vamos a salvar el mundo, pero salvando el mundo hacia afuera, volátil, cuando no estamos viendo la realidad. Y al menos el teatro nos hace ver la realidad. Y dos cosas para terminar. Hay dos alertas que hay en el mundo, ¿cierto? Que es el cambio climático, que eso también nosotros tenemos que mirarlo, porque como seres vivos y que habitamos este territorio, este planeta, nos afecta. Y lo que es la IA, la inteligencia artificial, que eso va a ser y eso ya está. Pero que nosotros como artistas trabajamos las emociones, y entonces ¿por qué no seguir con eso, la inteligencia emocional? ¿Cierto? Que es lo que hay preocupación, y que eso va a ser algo que si no sabemos equilibrarlo, pues la IA en un momento dado puede ser un peligro para la humanidad. Y entonces nosotros como seres humanos, y que supuestamente somos más elevados que otros, que pensamos más que otros, entonces ¿qué estamos haciendo esto? Esto es una discusión que va para muchos caminos, ¿cierto? Pero que yo creo que también es cuál es mi compromiso aquí en este momento, ¿cierto? Es eso. Juan Manuel, muchas gracias. Quisiera que nuestra querida Soledad Lagos también, que ha estado aquí los 3 días, el primer día en la mesa, en la lección inaugural del seminario, y que ha escuchado todo esto que ha surgido, nos pudieras compartir algo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que han integrado este panel por cada una de sus aportaciones o por cada uno de sus aportes. Y en segundo lugar, de nuevo agradecerle a Jackie esta convocatoria a que nos encontremos personas de diferentes procedencias, de diferentes formaciones, de diferentes maneras de estar en el mundo, en un lugar tan privilegiado, diría yo, para conversar como Medellín. ¿Por qué digo privilegiado? Y lo vuelvo a reiterar acá, un paseo por 3 calles de Medellín a uno le dan de inmediato una impresión, independientemente de todas esas procedencias, sensibilidades, etcétera, de dónde está. Entonces, que te inviten a un lugar donde tú más o menos rápido, con una capacidad básica incluso de observación, sepas dónde está tu alma y dónde está tu cuerpo, o dónde tú intuyes que estás, eso es un regalo, ¿sí? Primera cosa. Y segunda cosa, evidentemente cada uno de los paneles que hemos presenciado han intentado responder a las preguntas que formuló la línea curatorial de esta convocatoria, que era una invitación a reflexionar acerca de estos conceptos. Y yo me doy cuenta que cuando el punto era las diversidades, se tendió en las 3 mesas a instalar la idea al interior de los grupos, ¿sí? Pero también respecto de la otra, o sea, la idea de la confrontación, ¿sí? Diversificar los pensamientos, sí, las diversidades, sí, al interior de los grupos, sí, pero llegar
a una idea de consenso, que nos carga esa palabra a muchas personas por razones diversas, pero no, consenso, unos acuerdos al interior de los grupos y o respecto de otras maneras de mirar, de estar en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo atractivo de todas estas conversaciones o lo necesario de todas estas conversaciones, más que intentar responder, es seguir formulando preguntas. Y respecto de todas estas ideas al interior de los grupos, yo sí creo que cuando se lleva la discusión o el debate al paisaje concreto de la ciudad, evidentemente quienes no vivimos en esta ciudad, a pesar de que creamos que con un paseo por la calle hayamos entendido algo, no podemos entender demasiado por qué grupo está excluido de qué actividad, por qué este otro no se habla con este quién, porque uno está desde fuera, ¿o no? Tú vienes de visita, ¿no? Y sin embargo, esa forma, yo creo, esa forma de convivir, es la que ha hecho bastante daño, no solo aquí por lo que detecto de sus aportes, de sus inquietudes y de sus dolores a ese respecto, sino también en otros contextos. O sea, la posibilidad de verdad de hablar desde el corazón con alguien, ¿cierto? A la altura de la mirada, como digo yo, sin tanta jerarquía, sin esa cosa de te lanzo el currículum, porque ayer por eso en la primera mesa le prohibí yo a Juan Pablo presentarme a través del currículum. Me parece que no, que así no se presenta la gente. La gente se presenta desde su mirada, desde su estar ahí sentada, ojalá en círculo y no así, etcétera, y desde el corazón. Entonces yo estoy viendo que esta dicotomía además ha generado definiciones dicotómicas, y yo pienso que hace mucho tiempo, desde el pensamiento, digamos, desde la idea del pensamiento crítico, se cuestionó la idea de las dicotomías porque son dañinas. Y en esta mesa se ha insistido permanentemente en esta pluralidad, en esta multiplicidad de miradas, en esta necesidad de coexistir todas, todos, todes, etcétera. Pero yo lo veo eso cuando la gente se circunscribía en los paneles a la idea de hablar de los grupos desde el escenario. Si yo como espectadora voy a cualquier propuesta, la que sea, con el formato que sea, con la opción que hayan escogido, veo, sin embargo, de inmediato qué hay detrás de ese grupo en términos de prácticas. Yo leo la jerarquía, leo la horizontalidad o la detecto, no porque sea un ser súper inteligente, sino que porque se ve, se nota. Entonces creo que esta discusión ha sido sumamente interesante porque ha puesto en tensión algo que ustedes dicen que quieren enfrentar, pero que siguen hablando de soslayo, que es el paisaje de estas peleas internas y no sé qué, que claro, uno de fuera dice, eso pasa en muchos lugares, ha hecho mucho daño, y por otro lado está la problemática de cómo acceder a fondos. Yo veo que son cosas totalmente distintas, cómo en cada contexto se ha gestionado la posibilidad de la subsistencia de quienes crean, ¿cierto?, a través de una modalidad que son los fondos concursables. Y pienso que estamos hablando en panoramas distintos, pero que en ambos panoramas hay que tomar decisiones. Y las decisiones para mí son siempre éticas, estéticas y políticas. Entonces, que cada quien opte por dónde quiere seguir, sería digamos, mi pequeño aporte, porque uno dice, ¿dónde estoy? Si yo no hago trampa desde el dónde estoy, si estoy diciendo mi lugar es este, la otra persona, el otro gremio, quien sea, ya sabe desde dónde conversar conmigo. Y si no hay juicio normativo, destructivo, digamos, no te voy a hablar más porque no sé qué, se puede llegar a un momento de confluencia, de intercambio de saberes, de intercambio de experiencias, siempre desde la generosidad, desde el respeto, creo yo, y desde la horizontalidad. La palabra inclusión a mí me molesta mucho. Me gusta más la horizontalidad, ¿no? Y en ese sentido, agradezco que Jackie haya hecho esta composición de las mesas, porque yo he venido a las 3, debo decir que soy disciplinada.
y disciplinada en el sentido voluntario, no impuesto, porque me interesa escuchar las voces de quienes están acá y he ido a las obras colombianas en esta ocasión. Ha habido un programa muy nutrido, a pesar de que sabemos que hay menos recursos, etcétera. La programación es muy nutrida, uno tiene desgraciadamente que escoger. Es una pena tener que escoger, porque me gustaría haber visto todo o más, pero 2 por día alcanza, así corriendo de un lado para otro, con los seminarios, con las mesas, etcétera. Yo agradezco la posibilidad del encuentro, eso es lo que quiero decir. No terminaría con ninguna conclusión, sino que me voy con muchas preguntas a partir de la conformación de los paneles, y a partir de la idea que en el seminario sí formulé, en el seminario que me toca dar en las tardes, de invitar al debate, pero al debate de verdad, al debate serio, con argumentos y sabiendo que si yo discrepo de la mirada de la persona que sea, no por eso esa persona está siendo anulada, que yo puedo debatir 3 horas con alguien y que vamos a seguir conversando, después nos vamos a sentar a comer algo rico y vamos a seguir el día como debe ser. Entonces, esa es lo que yo te podría decir, Jackie, que te felicito, porque me doy cuenta que tu selección de panelistas ha sido muy certera, en el sentido de cómo están compuestas las mesas, y la gente que ha asistido se lleva más preguntas para su casa que otra cosa. Otra última idea, creo que la gente que hace arte no es distinta a la gente que uno se encuentra aquí en la universidad, que está limpiando el baño, que está vendiendo afuera lo que sea. Personalmente tengo la idea de que somos todas personas que componemos un paisaje social, siempre yo digo eso, una especie de mosaico que está compuesto por muchas identidades, y ninguna de esas personas tiene un valor por sobre la otra. Tenemos la pretensión de tener algunos saberes específicos, ojalá seamos capaces de intercambiarlos, y ojalá seamos capaces de intercambiarlos en cualquier espacio, no necesitando la academia como legitimación, no necesitando nada que nos respalde y sabiendo transitar de un lado al otro. Esa sería mi invitación. Muchísimas gracias, Soledad, por estar aquí estos 3 días también. Vamos a hacer ya el cierre para que sigamos conversando, tomando café aquí afuerita, pero ya vamos a hacer el cierre. Muchas gracias a todos los invitados y las invitadas, creadores y creadoras de estos 3 días en el seminario y por supuesto en el festival, que este año se dedica entonces, como ya lo hemos venido hablando, estos 3 días a estas divergencias de la escena colombiana en relación y diálogo con Iberoamérica, porque siempre el festival se hace como un homenaje a los hombres y mujeres que han creado el teatro colombiano, que lo siguen construyendo, que lo seguimos construyendo, pero en relación también con Iberoamérica, y eso es muy bonito porque amplía también los horizontes, los intercambios. Creemos en los intercambios, en el diálogo, no tanto en los mercados. Creemos en la política como una manera muy bella de ser en esta sociedad, no en la politiquería ni en los partidos, porque no nos han aportado mucho. Creemos en estas discusiones, en la creación. Y bueno, nos vemos esta noche en todas las obras de teatro programadas, en la Escuela de Espectadores. Invitarles para que vayan al taller de crítica de Atrae a Teatro, que también está maravilloso. Y bueno, para todos ustedes, muchas gracias. Un aplauso, un abrazo para todos. Y por allá nos siguen en las redes. Hasta luego. Gracias.